Señor bendito, gloria a ti, Señor, por este día, gloria a ti por congregar en tu nombre a todos estos, tus ovejas, Señor, para aprender de la verdad, Señor, no de nuestros pareceres, no de nuestras conciencias propias, sino de lo que tú dices, Señor, la verdad. Y te damos gracias porque has traído a todos nosotros, Señor, a este lugar, a esta hora, dispuesto para que se aprenda y se predique de tu palabra, Señor. A ti sea la gloria. Te pedimos que no sean palabras de hombre, como siempre, Señor, que no sean nuestros pareceres o nuestros conceptos, sino que sea predicada tu palabra, así como tal cual, como está, como tú la dijiste, Señor, como tú la harás permanecer para siempre, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, amén. Mis hermanos, buenos días. El Señor Jesucristo los bendiga. Es bien bonito verlos a todos de nuevo, nuestros hermanos. Alegría debe haber en nuestro corazón porque estamos vivos, estamos aquí y ahora en este momento, sea cual sea que sea nuestra situación, sea que estemos pasando por pruebas, sea que estemos pasando por gozo, aquí estamos y estamos vivos, y mientras haya vida hay esperanza. Tenemos esperanza en uno que nos puede dar esperanza verdadera, esperanza que se cumple, porque todo lo que Él dice es verdad, de ese Dios único. Su nombre es Jesús. Es que queremos nosotros siempre estar hablando. El Señor, vamos primero, ¿de qué forma vamos a hablar del Señor? ¿En qué términos tenemos que hablar del Señor? ¿Qué conceptos debemos tener del Señor? Miren, vamos primero a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios que existió un hombre al cual Dios le dio toda la sabiduría de este mundo, le dio riquezas, le dio gloria de los hombres, ¿sí? Le dio muchas posesiones, le dio una gran cantidad de cosas. Entonces miremos de quién se refiere. Dice que antes de él no hubo otro como él, ni después de él. O sea, ¿de quién estamos hablando? De la persona más sabia que ha pisado la tierra. Otra cosa muy importante, mire, cuando uno escucha hubo un rey y todo, suena mucho a cuentos de los hermanos Grimm, ¿cierto? Porque de esa fue la manera de que nos enseñaron desde pequeñitos, poniéndonos a ver pues las series de Disney y todo cómo se ha movido en el mundo. Pero esta historia sí es real, esto es histórico, y tenemos que entender que cuando hablamos de estas cosas, esto no son cuentos de hadas, esta es historia verdadera, esta es la real historia, lo que ha sucedido, ¿cierto? Entonces dice que hubo un rey al que el Señor le dio sabiduría más que cualquier otro. O sea, no hay Stephen Hawking, los sabios de hoy en día, ¿cierto? No hay los científicos más grandes. No, él, dice Dios, que fue el que creó todo, ¿sí? Que dice la verdad siempre, él fue el más grande. Tuvo toda sabiduría y todo conocimiento, ¿sí? En las cosas de este mundo y también en cosas espirituales. Entonces, él era un muchacho, él era hijo de un rey que sí le había tocado guerrearla fuerte, el rey David, ¿cierto? Que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Entonces, él había luchado y peleado fuertemente contra todas las guerras y todo lo que hubo en ese tiempo. Y el Señor puso en él que quisiera construirle un templo. Entonces, el templo, ya hemos hablado del templo en los estudios bíblicos, de qué significaba ese templo. Y el Señor le dijo, no, usted no, va a ser uno de su descendencia que lo va a construir, una casa donde se invoque tu nombre. Entonces, el Señor escogió en la carne al descendiente, era el hijo Salomón. Salomón era un muchacho cuando le tocó asumir el reinado de Israel, de la nación de Israel, esa de ese tiempo, ¿sí? Entonces, él estaba temeroso de Dios, ¿sí? Él quería hacer las cosas bien, ¿y qué fue lo que hizo? Se inclinó, se postró y le dijo al Señor que él no podía. ¿Yo cómo voy a, Señor? Él era un muchacho. Y el Señor le puso que le pidiera sabiduría. Él no le pidió, no, Señor, dame gloria para ser el rey más rico, más poderoso. No, él le pidió, Señor, yo necesito, es un pueblo grande y numeroso que no se puede contar. Entonces, ayúdame a enseñarle a este pueblo para guiarlos dentro del bien. Y hubo algo que le pidió específicamente. En el 3:9 le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo
¿Y para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el tema para hoy, el discernimiento. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca del discernimiento. Todos hemos escuchado esa palabra alguna vez, ¿cierto? Discernir. Entonces, bueno, discernir entre lo bueno y lo malo. Ya vamos a mirar qué quiere decir esta palabra. Vamos a Levítico 10:8. Bueno, entonces nos ubicamos históricamente. El Señor estaba determinando unas personas para que sirvieran en unos asuntos y para que sirvieran a otras personas. Ministrar, un ministro quiere decir un servidor. Ya lo hemos dicho aquí, pero siempre es bueno recordarlo porque hay muchas personas nuevas. Y el Señor nos muestra. Un ministro, ministrar es servir. El concepto, como está aquí, se darán cuenta que cuando uno escucha la palabra el ministro, ¿qué se le viene a uno a la cabeza? Alguien a quien hay que respetar mucho, hay que rendirle pleitesía, que hay que atender muy bien, cuando es al revés. El ministro es el servidor, el que sirve, ¿cierto? Pero el Señor acá delegó unas funciones. ¿Para qué? Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel, ¿qué? Todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, bueno, el concepto, ¿cuál sería entonces el concepto de discernimiento? Hay varias palabras que se utilizan en la palabra de Dios que se han traducido porque tienen el mismo concepto, ¿sí? Son palabras diferentes, pero tienen el mismo concepto. De discernir, es algo así, juntando todas las definiciones, es como un saber o un conocimiento para separar mentalmente. O sea, es algo que está en su cabeza y en mi cabeza que nos hace hacer una división entre cosas, ¿cierto? Entendido o apartar para ser dividido. Hay algo que se divide. Este discernimiento nos sirve para eso. Tiene que ver con sabiduría, con ciencia y conocimiento, con inteligencia y con prudencia. Entonces, cuando vamos a ciencia, no estamos hablando de la ciencia esta que nos enseñan a nosotros. No, ciencia básicamente es el conocimiento de cómo funcionan las cosas, de dónde vienen, para dónde van, por qué son, ¿sí? El mundo nos enseña que la ciencia tiene que ver con la NASA, que tiene que ver con el Big Bang, pero el Señor nos dice que la ciencia es el conocimiento desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Que ¿de dónde vienen? ¿Por qué? Por su infinita misericordia. ¿Por qué creó al hombre? Para alabanza de su gloria. Eso dice el Señor, ¿sí? ¿Para dónde va todo? No, vamos a ir hasta que una supernova llegue y entonces el Sol se absorba a Mercurio y comience y se trague la Tierra en millones de años, ¿sí? Esa información, ¿quién la puede corroborar? Nadie, pero es lo que el mundo enseña, ¿cierto? El Señor dice que Él va a venir y todos los cielos y la tierra van a ser quemados y van a ser transformados y va a haber una nueva tierra y unos nuevos cielos en los cuales Él quiere que nosotros habitemos, que heredemos esas cosas que no van a acabar nunca. Eso es real. Eso suena ficticio, suena a muy cuento de Disney, pero no, es real porque eso es lo que está desde el principio. Él lo dijo, ¿sí? Y nosotros tenemos que, para entender que es real, tenemos que entender su palabra, que Él nos enseñe qué es lo que quieren decir estas cosas, que son verdaderas, pero la mayoría en el mundo no las cree. Por eso estamos aquí, porque el Señor nos ha traído. Entonces, el discernimiento tiene que ver con apartar como en su mente, en su corazón, apartar una cosa de otra. Básicamente el bien y el mal, lo santo y lo profano. Estas palabras santo y profano, pues santo quiere decir apartado para Dios, ¿cierto? Por eso es apartado. Tiene que ver con el discernimiento. ¿Con qué base vamos a discernir? Entonces, vemos que el discernimiento para muchas personas puede significar muchas cosas diferentes, ¿sí? Si usted dice, ¿qué es lo bueno para una persona en tal posición? No van a ser las cosas mismas buenas para otra persona que está en diferente posición, diferente país, diferente situación económica, diferente condición política. Todas esas cosas varían, depende del punto de vista de la persona, ¿cierto? Entonces, si esta es la verdad, y hablamos de que el discernimiento que dice la verdad, entonces tenemos que saber qué es lo que discierne este discernimiento que está en la palabra de Dios. Vamos a Ezequiel 44:21.
Miren, aquí cuando habla de esto, de que no beberá vino y que las mujeres que tomaren deben ser de ciertas características, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento Él les estaba hablando para que ellos entendieran las cosas y se las decía con ejemplos en lo físico, ¿sí? Para que ellos entendieran que Él es un Dios y que Dios es espíritu, que es el único Dios que existe, ¿sí? Y que las cosas son ejemplo, era una sombra de lo que había de venir en lo espiritual, todas estas cosas. Entonces, ¿quiénes eran las personas encargadas de enseñar? ¿Sí? Debían cumplir unos requisitos. ¿Y qué era la labor de esas personas? Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, ¿sí? Entonces, analicemos una cosa. Si usted le dice a una persona, bueno, pues que mentir, el Señor dice que está mal, pero hay otras personas que dicen, no, pues para mí no está mal. Porque ¿qué tiene de malo de que yo le diga a mi esposa cuando es feíta que es bonita? O cuando yo le digo a mi jefe que se siente mal, que no se preocupe, que no va a haber ningún problema y sabe que le viene un problema grandísimo. ¿Qué tiene de malo eso? Entonces, el problema no es discernir entre lo bueno y lo malo conforme a lo que el corazón del hombre dice, sino conforme a qué. Seguimos aquí leyendo. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a qué. Conforme a mis juicios, dice el Señor, juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán. O sea, todo el discernimiento del que habla la palabra de Dios es de entender qué es lo bueno y qué es lo malo y hacer una separación entre ellos, pero conforme a lo que está aquí escrito, no conforme a lo que está aquí o aquí, ¿sí? A lo largo de la historia, la mentalidad del hombre cambia. A lo largo de las situaciones, uno piensa de una forma cuando no tiene plata y cuando le llega mucha plata uno le cambia la forma de vivir, la forma de pensar, si uno no está arraigado. Lo que uno pensaba antes que estaba bien, ahora no me parece que está bien, o lo que a uno le parecía antes que no era correcto, ahora como hay plata y hay comodidad y hay todas estas cosas, no que el tener plata sea malo, no me entiendan mal, sino que es para explicar que el corazón del hombre cambia según la situación. ¿Sí? El corazón del hombre está sujeto a esas pasiones, a las cosas de la carne. Lo que me hace sentir bien a mí muchas veces es lo que deleita este cuerpo, los ojos, el paladar, el oído, ¿cierto? El bienestar del cuerpo. Estoy bien, pero su hogar se está destruyendo, pero él está en un spa tranquilo siendo masajeado y está perdiendo su alma porque se va para el infierno si no cree, pero él se siente bien. Entonces, la diferencia entre lo bueno y lo malo es la que dice el Señor Jesús, ¿sí? La que está consignada acá. ¿Qué es lo bueno? Es lo que el Señor dice que es bueno. ¿Qué es lo malo? Es lo que el Señor dice que está mal y que no lo hagamos, porque cuando yo hago el mal, el Señor dice, no mienta. Si yo miento, ¿a quién perjudica? ¿A quién? ¿Será que si yo miento y si yo desobedezco a Dios, Dios se va a afectar o va a dejar de ser Dios? Él es perfecto, Él vive por siempre, Él es autoexistente, Él no necesita de nadie para ser Dios, para tener el lugar que tiene. Entonces, cuando yo cometo estos errores, que ahora entiendo que son errores, el mentir, el adulterar, el matar, todas estas cosas que el Señor dice que están mal, pues cuando yo hago estas cosas y desobedezco lo que Dios dice, pues me estoy haciendo daño a mí mismo, a nadie más. No podemos venir a decir, no, pues que yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pues sí, pero va a venir un juicio después de que usted y yo vamos a morir. Después de que se pase esa barrera, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta de que no, es que a mí me parecía, no, pero es que el mundo me decía, no, es que el medio en el que yo estaba, no, cada uno va a ser juzgado por las cosas que hizo cada uno. No tenemos disculpa y vamos a ser juzgados por uno que nunca pecó, por uno que es perfecto. No vamos a poder sacar disculpas de que no, es que él la cogió conmigo. No, en ese momento, entonces para evitar todas esas cosas es que el Señor tiene misericordia en este momento, en este día y nos reúne o sea, el solo hecho de yo verme parado aquí hablándoles a ustedes de estas cosas, yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo llegaron? Y es Dios que pone eso,
¿sí? No es porque una persona sea más que otras, o es que él ha estudiado más, o es que tiene más títulos en teología. Eso no sirve para nada. Sirve la misericordia de Dios que para al que quiera. Me paró a mí hoy acá, va a parar a alguno de ustedes delante de sus familias o delante de otras personas, ¿sí? Pero es Dios el que hace esas cosas. Dios es el que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque delante de Él vamos a tener que rendir cuentas. No, pero es que yo no creo. Usted verá si espera, ¿sí? Es que a mí me parece que, pues, que los musulmanes tienen otra versión. Usted verá si espera. Él dice que Él es el único Dios. Y han venido muchas religiones y han cambiado. Los hombres forman las religiones y cambian lo que Dios dijo. Y le dan muchos conceptos, muchas tradiciones y le meten mucha palabrería de hombres. Y por eso viene la confusión. El discernimiento es ese don que da el Señor para que nosotros sepamos diferenciar qué está bien y qué está mal, para hacer una separación entre lo que debemos hacer y lo que debemos abominar, lo que debemos desechar de nuestra vida. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos entendiendo que no es a mi manera, no es como dice el mundo, no es como todo el mundo está diciéndolo, sino es de la manera que dice el Señor. Ahí voy a la fija. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Eso es algo, un principio que debemos tener en cuenta siempre en la vida como personas que creemos en Jesús, en lo que el Señor Jesús dice que Él es y lo que está bien y lo que está mal. Dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. Nosotros vivimos totalmente conformes a este siglo, ¿sí? Nosotros, salud mi hermana, dígame, ¿quién no vive a veces contento con todas las cosas, la tecnología, todas las corrientes, poder ir al cine, poder tener todas las comodidades, y más en este país, porque en nuestros países, pues todos, yo creo que aquí ninguno era rico, todos venimos aquí, pues teníamos la intención de venir a conseguir plata, y vinimos aquí a conseguir plata, y el Señor nos mostró que ese viaje que hicimos aquí, Él tenía otro propósito, mucho mejor que la plata y el oro, porque la plata y el oro se van, se acaban o cambian de manos. Él no, Él siempre está, Él siempre permanece. Entonces, Él nos trae para ponernos a enseñar, para traernos a enseñarnos qué es lo que está bien. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que usted y yo entendemos, mi hermano, tiene que ser transformado y tenemos que ser conscientes de eso. Todo lo que entendemos, tenemos que pedirle al Señor que nos transforme, nos vaya transformando, porque eso se tiene que renovar cada día. Cada día tiene que renovarse, o sea, nunca vamos a terminar de aprender, ¿sí? Ese es el lío cuando el hombre comienza, no, ya yo tengo los pasos para ser un cristiano, los 20 pasos para la salvación, y el Señor nunca habla de eso en la palabra. La palabra dice, el Señor dice que es que tenemos que ser transformados, ¿sí? Renovados, renovación. Lo que está viejo ya quedó allá y cosas que están mal, el Señor nos va dando discernimiento para irlas cambiando, ¿sí? Léame el 3, por favor. Entonces, ahí el Señor nos hace la advertencia. Tenemos que ser transformados y que no pensemos más alto de lo que nosotros somos. Siempre uno generalmente, no, pues que yo ya he logrado un entendimiento, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya la tengo clara con ese tema. Mentiras, el Señor dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál es el concepto que debo tener de mí? Siervo inútil, dice el Señor que yo soy un siervo inútil. ¿Por qué? Yo soy siervo por su misericordia, inútil porque Él pone en mí el querer y el hacer. O sea, ¿qué hago yo? Nada. El Señor puso que yo quisiera venir y el Señor puso que yo lo hiciera, que viniera. Entonces, ¿ahí cómo quedo yo? Pues el concepto que yo tenía antes de que no, es que yo estoy buscando del Señor, cuando el Señor dice que bienaventurado el varón al que tú escogieres y atrajeres, ¿cómo se dice? Atrajeres hacia ti, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedo yo? Yo pensaba que uno buscaba a Dios
y pues Dios me dice que no, que Él es el que me está buscando y me está atrayendo hacia Él. Entonces, ahí la cuestión cambia y ya se vuelve no mi concepto o mi parecer, sino lo que dice el Señor. Ahora, este discernimiento, ¿para quién es? Porque ahí ya estábamos hablando que le estaba hablando a los sacerdotes, ¿cierto? Los encargados de predicar la palabra de Dios y enseñar al pueblo. ¿Es solo para el que predica? ¿Sí? Nehemías 10:28. O sea que el discernimiento, ¿para quién es? Para todos, dice la palabra de Dios que todos, menciona una cantidad de oficios, hizo todos que tuvieran comprensión y discernimiento, que entendieran y hicieran una división entre lo bueno y lo malo. ¿Cuándo dice el Señor que no se tiene eso? Mire lo que dice en Salmos 14:4. ¿Qué dice aquí? Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí que es no tener discernimiento? Los que hacen iniquidad y a Dios no invocan. O sea, en su vida no está Dios por ningún lado, según el parecer de ellos o de nosotros antes, porque es que nosotros no hemos venido de una situación especial. No, nosotros también venimos de allá, cuando Dios no era nada para nosotros, aunque Dios está en todas partes y Dios está sustentándolo todo con la palabra de su poder, ¿sí? Para nosotros no existía Dios, no queríamos nada que ver con ese concepto de Dios, de quién era Dios, de qué hace, lo que está bien, lo que está mal. Para nosotros era pues tradiciones, rituales aburridos que no entendíamos. Y ahora el Señor nos puso un tiempo a hacer esos rituales también que aborrecíamos antes y ahora nos muestra que no, que esos rituales tampoco tienen nada que ver, que es espiritual. Cada día vamos avanzando más en el entendimiento de la verdad, ¿cierto? Entonces, el no tener, básicamente el discernimiento que no se tiene, es cuando no se invoca al Señor, cuando el Señor no está en nuestras vidas. Eso es no tener discernimiento. No se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo cuando Dios no está en nuestras vidas, cuando el Dios de Israel, el Señor Jesús, no aparece en nuestras vidas. Aun cuando nosotros no teníamos discernimiento, cuando no entendíamos qué era lo que nos conviene, ¿sí? No para esta vida pasajera, sino por siempre, aún así el Señor nos tiene hoy aquí, investigando, escuchando, haciendo todo lo que Él ha puesto que hagamos para entenderlo, para entender la verdad, porque Él dijo, yo soy la verdad, no hay otra. Dijo el Señor. Miren, esta es una situación bien bonita. Jonás era un profeta al que el Señor lo mandó a hacer una misión y él dijo, pues él dentro de su parecer dijo, no, pero eso el Señor me dice que vaya y haga para después Él los perdona, entonces yo para qué voy, ¿cierto? Yo para qué hago eso. Entonces él comenzó a tratar de esconderse de Dios como si eso fuera posible. Entonces dentro del concepto humano que antes teníamos era como hacer las cosas en lo oscuro, hacer las cosas a escondidas, para que nadie se dé cuenta. Ignorábamos que Dios tiene el control y Él lo ve todo, ¿sí? No con este tipo de ojos que tenemos nosotros. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él todo lo conoce. No hay nada que pueda ser ocultado delante de Él. Entonces, eso fue lo que le pasó a Jonás. Él pensó que huyendo lejos de la tierra de Israel, que era el pueblo de Dios, que pues sencillamente se iba a ocultar de Dios y no. Sencillamente esa misma huida que él hizo tenía un propósito. ¿Sí? Lo puso en un barco huyendo a la zona más lejana que se conocía en ese entonces, un barco a Tarsis, si no estoy mal. Entonces, se subió en un barco y allá comenzó el barco a haber una tempestad que ya casi los hundía. Entonces él dijo, no, es mi Dios que está molesto conmigo. Entonces lo echaron al mar y el mar se calmó. ¿Sí? El Señor había preparado un pez para que tragara al profeta Jonás por 3 días y 3 noches. ¿Sí? Él estuvo en el vientre del pez y cuando estuvo allá bien en la inmunda, entonces acordó, Señor, sí, yo he pecado contra ti. Señor, ten misericordia de mí. Se humilló y el Señor lo escuchó y lo llevó a tierra. Y entonces ahí sí vino Jonás a decir cuál era la labor.
lo que estamos haciendo y lo que nos toca hacer a nosotros, arrepiéntanse, arrepintámonos de todas las cosas inmundas de este mundo, todas las cosas malignas, toda la mentira, la falsedad. Hagamos las cosas bien, tengamos discernimiento. Arrepiéntanse, él le dijo, había un pueblo que estaba, mejor dicho, en la rumba más grande y siempre vivían en inmundicia y todo. Y él fue pregonando como 3 días. Arrepiéntanse, arrepiéntanse que el Señor va a destruir esto. Y esto es cierto, o sea, ya les dijo en 40 días, el Señor aquí dice que va a destruir esto, todo esto que conocemos, todo va a ser destruido. Toda esta grandeza del Burj Khalifa, de la Torre de Colpatria en Colombia, que es lo más alto creo que hasta este momento, no sé, o del Empire State en Estados Unidos, toda la grandeza, los monumentos, todo eso va a ser destruido. Wall Street, la ONU, todo lo que se conoce y que se respeta y se venera en este mundo va a ser destruido. Mi trabajo, estos cuerpos, todo va a ser destruido, ¿cierto? Eso es lo que les dijo a ellos y les puso un tiempo límite de 40 días, ¿sí? En la vida de nosotros les está diciendo hoy, en este momento, nos está diciendo, dijo el otro, que nos arrepintamos, que todo esto va a ser destruido por Dios y lo que Él dice, Él lo cumple, ¿sí? Entonces, Él le dice, arrepiéntanse, vayan, arrepiéntanse porque es que Dios va a destruir. Entonces Jonás, dentro de su humanidad, o sea, Señor, bien va a castigar a esta gente. Entonces, ¿qué hizo? Fue y tomó primera fila allá, puso allá en un montecito, ¿sí? Allá a mirar cuando viniera el castigo de Dios, porque Él no tuvo misericordia de esa gente, y esa gente se arrepintió. Llegó todo a oídos del rey, y el rey decretó que se humille todo el mundo, a ver si el Señor tiene misericordia. Él no pretendió, no, si se humilla todo el mundo, el Señor tiene misericordia porque es la obligación de Él. No, Él se humilló. De pronto el Señor tenga misericordia porque se arrepiente este pueblo pecador que vive en la inmundicia. ¿Y qué pasó? El Señor se arrepintió. No se arrepintió porque de todas maneras lo va a es un término que tenemos que estudiar bastante, porque no es un arrepentimiento porque Él lo que lo dice lo cumple. Y Él va a destruir a Nínive y va a destruir a todo el mundo. Pero a ellos, los que se arrepintieron, les dijo, listo, entonces pásese al otro lado de los salvos, ¿cierto? Ellos se arrepintieron y se acogieron al Señor, y Jonás, el que encargado allá en primera fila, esperando a ver a qué horas comenzaba el bombardeo, a qué horas destruía la ciudad. Eso nos pasa a nosotros, ¿sí? A veces vamos y predicamos y no, usted no escucha, el Señor viene y lo castiga y lo va a poner de rodillas, eso sí le va a pasar. Y entonces, ¿qué pasó? Mire el ejemplo tan bonito que nos da Dios. El Señor dice que en esa zona hay un calor tremendísimo. Dice, venía, él se sentó debajo de un arbolito y el Señor en una noche hizo que creciera como no sé cómo decirlo, una parra, un bejuco, algo así, como una enredadera que le cubriera del sol. Y entonces pues Él se agradó, gracias Dios mío, como siempre nosotros, gracias Señor por toda esta bendición. Y cuando el Señor nos quita esa comodidad, entonces, uy no, pero ¿qué pasó? Porque a mí, o sea, esto está muy duro, o sea, no, yo no, ¿por qué a mí? ¿Cierto? El Señor le puso la enredadera y lo cubrió y lo tapó del sol, ¿sí? Dice que al día siguiente, esa misma noche, puso gusanos que se comieron toda la enredadera, ¿sí? Y al otro día, pues Él estaba sin sombra. Dice que era tanto el calor que Él se desmayaba. ¿Ustedes han sentido eso alguna vez? No creo, no sé. Yo nunca me he desmayado por calor, pero yo sé que hay personas que sí de pronto lo han experimentado, y más por estos lados. Gente, por ejemplo, en construcción acá, mientras nosotros estamos aquí a 23 siempre, ellos están a 45, 50, todos los días, ¿sí? Esa es la gente que uno desprecia. Ellos, esos son hindúes, esos son paquistaníes, es un paqui, ¿sí? Ellos son personas y creaciones del Señor, que el Señor ha tenido la misericordia de tenernos aquí con comodidad, y ellos, siendo seres humanos iguales a nosotros, el Señor los tiene pasando por esa prueba. Entonces no despreciemos lo que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros, no seamos arrogantes en cuanto a nuestro parecer, ¿cierto? Entonces, este profeta comenzó a lamentarse y comenzó, como cosa rara, lo que hacemos nosotros, a quejarse. No, es que esto mejor sería la muerte que la vida. Y comenzó a decir eso, no, eso sería mejor morirme porque esta prueba así está, se desmayaba con el calor. Entonces ahí es donde viene el Señor, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el Señor
y le dice: usted se está lamentando por una parra que ni siquiera sembró, ni siquiera hizo crecer, ni nada. Se está lamentando por esa y no se lamenta por un poconón de personas. Miren lo que dice acá. ¿Dónde estábamos? En Jonás. Desde el 4:9, léeme mejor, por favor. Uno generalmente se queja cuando pierde el trabajo y saber que el trabajo no lo hizo uno, ni lo buscó uno, sino que el Señor lo dio por las comodidades que uno tiene cuando el Señor se las quita. Y ahí Él nos está mostrando que Él sí tiene misericordia. Él tuvo misericordia y uno muchas veces piensa y tiene mayor misericordia de los animales o de las cositas que de las mismas personas. Por eso les digo, estas personas les toca duro. Aquí la mayoría de personas, el concepto que se tiene de Dubái es que es una comodidad y todo el mundo vive muy rico, pero ustedes y yo sabemos que no es cierto, que la mayoría de gente aquí es pobre, ¿sí? Que hay unas cosas increíblemente para gente rica, de turismo, de lujo, pero pues para que haya cosas de ese estilo necesitan que alguien limpie las ventanas, que alguien corte el césped, que alguien le ponga gasolina a su carro. Son gente pobre al igual que ustedes y que yo. Entonces tenemos que tener discernimiento de dónde estamos y tener misericordia de todas estas personas que sí les toca aguantarse el verano pleno, ¿sí? Aguantarse las condiciones de vida que tienen. No seamos arrogantes, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa eso por falta de misericordia. Vemos por encima del hombro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos discernir? ¿Qué dice Malaquías 3:18? Cuando llega, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos muestra de esto de lo que estamos hablando, que es el discernimiento. Cuando esto llega a la vida de uno, ¿qué es lo que pasa? Dice el Señor: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Entonces el discernimiento nos sirve para entender esas cosas. Cuando vemos en los medios de comunicación, ustedes vieran personajes como el Papa, como el Dalai Lama, son personas que para el mundo entero, que no discierne entre las cosas del Señor y las cosas del mundo, son personajes totalmente venerados y los ven con su apariencia de piedad. Lo digo porque eso dice el Señor, no porque sea mi concepto, ¿sí? Porque ellos están enseñando cosas que no dice Dios, que no dice el Señor Jesús en su palabra. Entonces, ¿eso qué hace? Que sean mentirosos, al igual que nosotros, porque no hay ninguno que no peque, ¿cierto? Al igual que el Señor nos sacó de todo ese mundo donde creíamos y venerábamos personas que no son, que están llevando al mundo a creer en doctrinas erróneas, doctrinas mentirosas, ¿sí? Predicando a un Dios que no existe, que el Señor es bueno y así usted haga lo que sea y dure. Por ejemplo, había una noticia por ahí que un niño le preguntó al Papa que el papá nunca había creído, que era ateo, pero él los bautizó, él los llevó a bautizar a los hijos. Entonces, que si el papá estaba en el cielo. Entonces esas son situaciones difíciles, pero tiene que decirse la verdad. Y el Papa le contestó: sí, pues si su papá tuvo fe para bautizarlos, para llevarlos a que le echaran agüita en la cabeza, Dios es bueno y Dios, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es conforme al corazón del hombre, pero la palabra de Dios dice que no, que para ser salvo necesito creer en Jesucristo, creer en lo que Él dijo que Él era, lo que Él dijo que hizo y que hará, ¿sí? Que Él es el único Dios verdadero, que no existe otro, que Él va a venir por segunda vez y que todos los que creamos en su nombre seremos salvos. Pero por eso este tipo de personas están tratando de agradar al mundo, ¿sí? La verdad me va a causar dificultades. Ustedes lo saben y ahora ya lo sabemos, yo lo sé ahora. La verdad me va a causar muchos problemas porque yo ando en un mundo de mentiras, pero no me tengo que acoplar al mundo para tratar de quedar bien con el mundo. Yo necesito quedar bien con Dios. Y miren, la mayoría en el Antiguo Testamento, todos los profetas que el Señor escogía, ¿qué les pasaba? ¿Qué les pasaba a ellos? Los mataban, ¿sí? Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos los grandes profetas a quien el Señor les dio mucho discernimiento, les dijo: vaya y dígales, y ellos no le van a escuchar, pero usted vaya y dígales, ¿sí? Dice: porque no hay profeta que no muera fuera de Jerusalén, dijo el Señor cuando vino en carne.
¿Sí? Porque dijo, a mí me van a matar en 3 días, en el tercer día resucitaré. Dice, y esto es necesario que acontezca porque no hay profeta que no sea muerto fuera de Jerusalén, ¿cierto? Entonces todos los profetas los mataron, ¿sí? Todos, había un rey que decía, no llamen, el hombre de Dios, no, lo llamen al profeta. No lo llamen, que nunca me profetiza nada bueno. Ese siempre me dice cosas malas. Eso no es así, ¿no? Y el profeta, ¿qué le iba a decir? Usted está haciendo lo malo, arrepiéntase. Y yo, no, yo no quiero que me traiga malas. No, ese siempre me dice solo lo malo, nunca me profetiza nada bueno. Y había otro grupo en su entorno de profetas que había un espíritu de engaño, ¿sí?, en la boca de ellos. Y ellos le recomendaban a ese que decía la verdad, venga, pero trate de decirle cosas pues más agradables a él para que él no la coja con ustedes, por su bien. Pero él, ¿a quién le hizo caso? Al Señor. El Señor dijo, vaya y dígales, ¿sí? Al Señor dice, no mienta, no mienta, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, con esto sí hay que ser muy específico. La mentira no es solo, no es solo el concepto que yo tengo de mentira, no, es faltar a la verdad. Todo lo que tiene que ser con el engaño, con la mentira, eso tiene que salir de mi vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice chistes, el ejemplo que doy siempre, cuando uno dice un chiste y no es cierto y todo el mundo, juá, 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 pero no es cierto, es un chiste. Entonces tendríamos que anotarle acá, no mentirás, excepto cuando sea un chiste. Entonces tendríamos que agregarle a la palabra de Dios cosas que no dice, ¿sí? Cuando tenemos que andar en la verdad, tenemos que andar en la verdad, ¿sí? Porque si no vamos a estar contradiciendo al que dio la orden, y yo no me atrevo a eso. Yo no me atrevo a eso y les estoy diciendo acá que no se atrevan tampoco a eso porque no vamos a ganar. Nadie que se haya enfrentado a Dios ha ganado, ni se sabe de nadie, nadie puede contra su poder porque Él creó todas las cosas. Entonces, eso debe estar en nuestros corazones, eso tiene que cambiar en nuestra vida. Si el Señor dice es así, yo no le agrego para mi beneficio o para quedar bien con los demás. Lo mismo que les digo el ejemplo del profeta. El profeta les dijo, dígales. Y si no les dice, el problema es para el profeta, ¿sí? El profeta, háblese del profeta, la persona que predica la palabra de Dios. No estoy hablando de títulos como los apóstoles o los profetas de hoy en día, que eso es pura falsedad y mentira. Bueno, ¿hay falta de discernimiento entre los que creemos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cierto? Entonces uno dice, no, sí, es que el mundo está, wow, mejor dicho, menos mal que nosotros ya entendemos ya todo, que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, ¿sí? El que se crea el que crea estar firme, mire que no peque, ¿sí? Entonces el problema es cuando viene esa vanidad de uno, esa seguridad de uno y no de Dios, ¿sí? Entonces, el que crea hasta, no, pues ya nosotros el mundo, pero el Señor dice que sí hay falta de discernimiento en la iglesia. Hebreos 5:11. Perdón, un momentico. Ahí está hablando el apóstol Pablo, le está hablando en la carta de los Hebreos, les está hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec, y que es un tema que no es fácil, no es, como decía el apóstol Pedro, de las cartas de Pablo, algunas difíciles, un poco difíciles de entender. Sí, hay cosas que no son fáciles, ¿sí? El Señor va poniendo estos niveles, pero el Señor mismo, porque Él es el Dios que revela los misterios, Él va a revelar los misterios y nos va a hacer entender cosas que no entendíamos. Entonces, Él les está hablando de estas cosas sobre el sacerdocio y les está diciendo a algunos que no entienden por qué. Entonces, ahí, muchas gracias, mi hermano, ahí nos dice el Señor que hay situaciones que se presentan. ¿Y por qué se presenta esta falta de discernimiento? Dice, ustedes ya llevan tiempo, ya no están para que estén en los primeros rudimentos. Y lo compara con un niño que toma lechecita. El niño bebé no puede comer alimento sólido. Primero tiene que tomar leche durante un tiempo. Después se va asimilando comida sólida, muy suave, y ya va a llegar un momento en que la leche ya no se le da. ¿Por qué? Porque ya creció, porque ya conoce, ya tiene discernimiento para estas cosas. Y el Señor nos dice también a nosotros, ustedes ya llevan un buen tiempo, dice, y acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acuérdense que el discernimiento viene de discernir la palabra de Dios, no los pareceres del hombre o no las corrientes del ser humano.
Entonces, cuando no se entienden las cosas es porque estamos siendo tardos para oír. Y miren el ejemplo que les doy con el nombre. ¿Cuáles los rudimentos básicos de la vida en el Señor? ¿Cuál? No matarás, no mentirás, y seguimos mintiendo, ¿sí? Entonces, a veces eso es lo que hace que muchos otros temas más complicados sean complicados porque no estamos oyendo la palabra de Dios. Eso básico no lo tenemos en cuenta, ¿cierto? No robarás y seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, porque debiendo ser ya maestros, o sea, personas que ya enseñen en sus casas, le enseñen a sus familias, no con títulos de hombres. El Señor habla aquí de maestros en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, que puedan decir quién es el Señor Jesús, que puedan explicarle a la gente qué es lo que Él viene a hacer, que Él va a regresar, que no hay otro Dios sino Él, que no existe un Dios para nosotros, no hay un Buda que sea Dios que pueda salvarme, que no hay un Alá que pueda salvarme, que no es el mismo, que están predicando por allá muchos Jesuses, como dice la palabra. Ese es otro Jesús y van a venir a ustedes a hablarles de otro Jesús, el Jesús que nunca se enoja, el Jesús que lo quiere hacer rico para que usted tenga la solución a sus problemas por medio de la plata, del dinero. Entonces vienen y le dicen a la gente, no, tranquilo, mira, hoy es día de liberación, el Señor te va a liberar de tus deudas, venga, póngame, por ahí veía un documental, algo así, un cantante, entonces póngame el disco, venga, bendecimos el disco ahí para que el Señor multiplique. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? El que adore al Señor en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Y todas esas cosas son cosas del mundo, son cosas de la carne, ¿cierto? Pero la gente se agrada en eso porque eso es lo que quieren escuchar, saber que, pues que si tengo problemas, pues los voy a poder solucionar con plata. Que si tengo problemas con mi esposa, pues llevándola a unas vacaciones se van a mejorar. Que si tengo problemas económicos, pues con plata voy a solucionar. Y eso es lo que quiere la gente en el mundo. Y eso es lo que uno quería. Y muchas veces, a veces se le olvida a uno que la solución no son estas cosas. Que el Señor, entonces está mal la plata. No, la plata no está mal. El Señor puso dinero para un cierto propósito. El problema es que vemos en el dinero la solución a nuestros problemas. Y no es así. No es así. O vemos en el pastor la solución a nuestros problemas. Es que él es el que nos enseña. No, Dios es el que pone la persona, las personas para que le sirvan al pueblo, ¿cierto? Entonces, esa falta de discernimiento está en la iglesia porque no escuchamos, porque se nos olvida eso de no mentirás, no matarás, ¿cierto? Todo cuando hay odio, rencores que no pueden, nuestro corazón no sana. Porque sencillamente el Señor no ha llegado a morar en nosotros, a veces sucede eso. Creer que porque venimos a una congregación ya todo está cubierto. No, es un proceso. Todo el tiempo tenemos que seguir aprendiendo del Señor, pidiéndole que tenga misericordia de nosotros y nos haga hacer las cosas bien, ¿sí? Porque dice la palabra, Él dice, mira, algo bien especial, principalmente para las personas que nos acompañan por primera vez. Dios dice que el hombre no es señor de su camino, ni del que camina el enderezar sus pasos. Eso dice. Entonces es que yo me voy a portar bien. Yo tengo que pedirle a Él porque dice que yo no soy señor de mi propio camino. Que el hecho de que yo me enderece mis pasos, eso no es de mí. Eso lo dice la palabra de Dios. Y hay que entender, uno dice, uy, pero entonces no, a mí no me parece. De ahí viene el discernimiento. Si lo dice el Señor, bueno, Señor, entonces yo te pido que hagas que yo enderece mis pasos, que me hagas enderezar mi camino. Muchas veces en los salmos lo dice, endereza mi camino, límpiame y seré limpio, lávame, Señor, transforma mi vida. Pero Él, no nosotros sencillamente tenemos que creerle a lo que Él dice, estar tranquilos que Él va a cumplir lo que dijo. Entonces dice más que el que participa de la leche es inexperto y en la palabra de justicia porque es un niño y veníamos de ser niños y ustedes saben que un niño no llega a adolescente y vuelve a ser niño. Eso de la historia de Benjamin Button, eso es puras mentiras. Eso que sucede al revés, eso es falso, hay una historia muy bonita y se ve y eso es mentira, ¿cierto? Entonces toda la gente tiene como esos sueños, ay, qué rico que sería así, ¿no? No, pero no es así, es como el Señor lo dice. Entonces vamos contra natura
cuando hacemos esas cosas, que nos toca volver a los rudimentos del principio, volviéndonos a ser niños, y eso pues está mal, porque nos hacemos tardos para oír, ¿sí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, por el uso. Ustedes saben que la experiencia la da el repetir y repetir esas buenas cosas, ¿cierto? Por el uso vamos logrando ese discernimiento. ¿Por qué? Por el uso de no mentir, por el uso de no robar, por el uso de hacer todas esas cosas, el Señor va poniendo que seamos ejercitados y ya logramos discernir mejor sobre, pero yo en este sitio como que no me meto porque voy a caer muy probablemente. No, pero si ese es el pastor o ese sí es el apóstol, hasta las personas más miren David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y vio a una mujer desnuda bañándose y venga, tráigamela para acá. Y pensaba que Dios, David, el rey David, que era tan amado por Dios y que el Señor decía que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y él cayó, ¿sí? Y él decía, él reconoció su pecado y se arrepintió, pero tuvo unas consecuencias, ¿sí? Si él cayó, imagínense ustedes, ¿sí? Que, pues, así que se ha dicho de él que tuviera el corazón conforme al corazón de Dios. Pero yo estoy sujeto a que puedo caer en cualquier momento, por eso no tengo que confiar en mi avance, en mi conocimiento, en todo el tiempo que yo llevo, no. Yo tengo que confiar en que Él, cuando llegue la tentación, Él me libre de la tentación, ¿sí? Que Él me libre de la tentación, que Él, así como Él me mete en la prueba, que Él me quite de la prueba, ¿cierto? Porque yo decir, no, es que yo definitivamente ya no miro mujeres por ningún lado, eso es mentira, eso es totalmente falso. Yo ya no miento por ningún lado, voy a caer, ¿sí? No tener mayor concepto de mí mismo. Yo lo que tengo que decir es, Señor, yo no soy nada. Si tú no estás conmigo, lo que le decía a Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, porque ¿para dónde vamos? ¿A dónde iré si no es a ti, Señor? ¿A dónde vamos? Dijo Pedro también. Señor, pues ustedes quieren ir. Entonces, Señor, pero ¿para dónde vamos a arrancar? ¿Para dónde vamos si no es a ti? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. No hay otra opción. La única opción es venir a la verdad. La verdad nos va a transformar y nos va a doler, nos va a corregir, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso es que a veces, y he visto cualquier cantidad de historias, la mía, ¿sí? Cuando uno comienza a creer, comienza a doler. Y uno cree más y más le duele, porque uno está muy contaminado con las cosas del mundo. Y no me gusta, porque es que a mí me parecía que el ir a la Semana Santa, a la procesión, y yo le pedía a la Virgen, Virgencita, que ayúdeme, imagínense. Eso es blasfemia, dice el Señor, eso dice el Señor, pero a mí me parecía que estaba bien. Entonces el Señor tiene misericordia y me saca de todo, y nos sacó a todos nosotros, de los que fuimos católicos, digámoslo de esa manera, ¿quiénes no hicimos todos esos rituales y todas esas cosas? ¿Sí? Y entonces íbamos y nos confesábamos y bueno, yo creo que nunca me confesé, ¿cierto? Pero hacíamos esas cosas pretendiendo agradar a Dios, pretendiendo tener como ese sentimiento de que estoy haciendo las cosas bien. Pero las cosas están bien cuando se ajustan a la palabra de Dios, ¿cierto? Tenemos que discernir, seguir en el camino. Miren, hay un término. Pues sí, hay que tener discernimiento y todas estas cosas. ¿Qué pasa con la gente que no tiene discernimiento y que nunca finalizó su vida y no lo tuvo? De este discernimiento que estamos hablando. ¿Qué sucede con ellos? Mire, Isaías, vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En unas traducciones está la palabra discernimiento. Hubo parte de ese pueblo en la carne, ¿sí?, que murió y pereció y se fue para el infierno. Así suene feo, pero es real. Ese pueblo pereció. ¿Por qué? Porque no supieron discernir entre el bien y el mal. Ellos pensaron que cumplir unos rituales ya los hacía salvos por su propio mérito. Como llegó el fariseo allá a orar, llegó el fariseo y un publicano, ¿sí? Fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como él. Yo sí diezmo, yo sí hago todas las cosas, yo, ¿cierto?
Y dice el Señor que ni siquiera tuvo en cuenta esa oración. En cambio el otro llegó lleno de pecado que ni siquiera se atrevía a levantar la cara, a levantar su cabeza al cielo, no se atrevía. Venía con un arrepentimiento profundo. Señor, ten misericordia de mí, sé propicio de mí que soy pecador. ¿Sí? Dice que ese se fue justificado porque estaba arrepentido y vino al que lo puede perdonar. El otro se exaltó, no fue tenido en cuenta. Entonces, ese pueblo que sigue esas costumbres y piensan que por pertenecer a una religión ya son salvos, pues se van a ir para el infierno engañados. Es triste, pero es la verdad y suena duro, porque la mayoría de nuestras familias están en esas tradiciones. ¿Sí? Porque la mayoría de la gente de nuestros países aquí siguen esas tradiciones, se van a ir para el infierno y eso es muy triste. Para mí no le desearía eso a nadie, pero es real. Así no me gusta escucharlo. Ahí es cuando viene la verdad y me cuestiona. Me da tristeza que no quieran escuchar. El Señor dice que la mayoría no van a escuchar, que muchos van por el camino ancho que conduce a la perdición, que conduce al infierno. Muchos van por él. Ancho es el camino que va a la perdición y muchos van por él. Dice, angosto es el camino que conduce a la vida. ¿Quién es la vida? Jesús, a discernir que Él es el todo en mi vida, el todo en la existencia. Angosto, angosto, ¿sí? Dice que es una puerta pequeña, que es un camino angosto, ¿sí? Entonces usted no puede llevar por una puerta pequeña, no puede meter su carro, no puede meter sus títulos. Cuando usted cruza esa puerta, ya todo eso se queda afuera. Uno entra, como decía Job, desnudo. Llegué a este mundo, salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a morir. No voy a sacar nada. Entonces todo lo que uno procure hacer en este mundo, que sea para la gloria de Él, ¿sí? Que el tener dinero, el tener posesiones no es que sea pecado. El pecado es que yo confíe más en esas cosas. No, pues que yo ya como yo trabajé 20 años para el gobierno, ya tengo una pensión, ya no tengo de qué preocuparme, yo estoy tranquilo. ¿Sí? Yo ya pues le compré casa a mi mamá, le compré una casa para mis hijos y tengo pues ya el retiro garantizado. Entonces es el problema cuando comienzo a pensar en esas cosas, que esas cosas son las que me dan el bien, el bienestar. Ese es el problema, ¿sí? El que se tengan cosas, el Señor va a disponer si usted tiene plata o no tiene plata, si tiene posesiones o no, pero eso se va a quedar aquí, eso va a ser destruido. Entonces, ese pueblo que no tuvo discernimiento, dice que pereció y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Ahí más adelantico en Isaías 27:9, mire lo que dice. Dice, de esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Jacob se refiere a todo el pueblo de Dios. De esta manera el Señor nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará, porque Él pagó el precio de morir por causa del pecado mío en la cruz. Él ya murió, Él pagó el precio que yo debía pagar por ser malo, por pecar, ¿sí? De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Esto es increíble, pero esto es lo que más predomina. Todo esto en lo que el mundo está creyendo, en los símbolos de acera y las imágenes del sol. Pero ¿quién adora el sol en estos días? Se sorprenderían. Todo lo que levantan allá en la misa católica, lo que levantan no es ninguna imagen de un dios, o mejor dicho, del dios de ellos. El dios sol. Y está por todos lados. Investiguen sobre eso si quieren. Las imágenes de Acera. ¿Quién era Acera? La diosa madre con su hijo que se adora desde mucho antes de que naciera María, la madre del Señor. Y entonces juntaron toda esa tradición que se traía. Y eso viene desde la antigüedad, ¿sí? Acera eso es mitología. Los hombres creen en esas cosas, pero el ídolo nada es, dice el Señor. Pero hay gente que cree en eso. Y está consignado acá, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto, allí pasará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas porque aquel no es pueblo de discernimiento o entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia. Dice que Dios no va a tener misericordia de un pueblo específico. Eso lo dice la palabra de Dios. Para los que dicen que no, Dios no hace cosas de ese estilo.
Dios hace como Él quiere porque Él tiene toda la autoridad, todo le pertenece, ¿cierto? Entonces dice que el pueblo que no quiera discernir, que no entienda sobre lo bueno y lo malo, dice que el Señor, por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Dios es un juez justo y va a juzgar y va a dar a cada uno según sus obras. Miren, en cuanto a esto del discernimiento, miremos unos ejemplos, porque es bueno ver los ejemplos que están en la palabra de Dios acerca del discernimiento. Vámonos a Génesis 21:1. Miren, esta es bonita, esta historia que es real, como les digo, esto es histórico. El Señor está narrando lo que fue en el pasado. Entonces, el Señor le dio un hijo en su vejez a Abraham con Sara, ¿sí? El Señor le cumplió lo que le dijo, porque Él cumple lo que dice, ¿cierto? Entonces, Sara vio que por no creerle al Señor, Sara pues ya vio anciana, ella estéril toda la vida y ya pues la había cesado el periodo menstrual, ya no. Entonces dijo, no, pues venga, mijo, tome la sierva, tome estas, y como se acostumbraba en ese entonces, dijo, no, pues engendren un hijo, que ella es mi sierva, entonces cuando ella esté pariendo, yo la siento entre mis piernas y ese hijo va a ser como mío. Así se hacía en ese entonces, para tomar los hijos de la sierva como si fueran propios, ¿cierto? Entonces resultó que ella hizo eso a su manera y en lugar de ser bueno, fue malo, porque la sierva se le engrandeció, entonces ya no le hacía caso y la miraba por encima del hombro, y cuando el niño nació, el Señor le confirmó de que era en Sara, de que iba a dar a luz, la herencia que le iba a dar era en un hijo de Sara. Entonces llegó y ese hijo vino a ser problema porque se burlaba del niño de Isaac, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dijo Sara a Abraham? Echa a tu sierva, a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. Uy, demasiado altiva. Entonces vienen muchas doctrinas donde el Señor le dice, oye su voz porque sí. Entonces escucha a Sara todo lo que ella le diga. Entonces vienen muchas mujeres a veces y dicen, sí ve, usted tiene que escucharme en todo lo que yo le diga, ¿sí? Y tiene que hacer todo lo que yo le diga. Entonces ahí viene el problema, no hay discernimiento. ¿En base de qué es el discernimiento? ¿En base a qué es el discernimiento? La palabra de Dios. Entonces, aunque suene feo, aunque Sara estuviera diciendo algo bastante, échela y eche su hijo, ¿sí? ¿Por qué le decía ella eso? Porque ya el Señor le había dicho algo y ella estaba teniendo en cuenta, ella no va a heredar el hijo de ella no va a heredar con el mío. No era algo de aparecer o egoísmo. Era, miren, ahí en Génesis 17:15, le damos ahí atrasito. El discernimiento consiste en eso, en aplicar lo que Dios dice a lo que pasa en mi vida. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara quiere decir princesa o principal, ¿sí? Y la bendeciré y también le daré de ella hijo, ¿sí? Ya tenía a Ismael, el hijo de la sierva, ¿sí? Entonces, mire, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Miren, y era Abraham, y Abraham se rió de lo que le dijo el Señor porque creía que, por favor, 100 años y Sara ya estéril toda la vida y 90 años iba, ¿sí? Eso le pasó a Abraham, ¿sí? Imagínense lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Él dijo, no, pues ya el Señor me dio un hijo, me está prometiendo un hijo, pues ya me dio el hijo de la esclava. Entonces dice, dentro de las soluciones que da Abraham, dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Isaac quiere decir risa, ¿sí? Por eso le pusieron, uno decía, no, es que Sara se rió. No, Abraham se rió primero. Abraham se rió primero, por eso el Señor le dijo, póngale risa. Isaac quiere decir risa, ¿sí? Y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.
Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando Sara le dijo, echa a la esclava y a su hijo, porque ella no heredará con mi hijo, el hijo de ella no heredará con mi hijo, ella estaba teniendo en cuenta esto que había dicho la palabra de Dios. Dijo, el que va a heredar es Isaac, el hijo que yo te daré en Sara, ¿sí? Entonces, por eso el Señor le dijo, escúchela, pero no porque el concepto de la mujer sea totalmente vital, sino porque ella estaba dando un concepto según la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que tener discernimiento para entender cuando nuestras esposas nos dan consejos en la palabra y cuando se salen. Lo mismo las esposas con los esposos. No deidificar al cónyuge, mejor dicho, que es que lo que mi esposa siempre tiene la razón, eso es mentira. Mi esposo siempre tiene, eso también es falso. El único que siempre tiene la razón se llama Jesús. Él es el único que siempre tiene la razón porque Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, eso es un ejemplo de discernimiento, pero tiene que ser en la palabra de Dios, ¿cierto? Miren, ahora un último ejemplo. Miren, y esto es algo que la gente, la mayoría no entiende, pero eso está muy bien explicado. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, vaya y sacrifíquelo? Después de que le dijo, que le dio y después de todas las dificultades le dijo, vaya y mátelo. Vaya, haga un altar y mátelo. Entonces, la gente que no conoce de Dios, y pues sencillamente uno antes le pasaba eso, se atrevía a hablar de Dios sin ni siquiera haber leído qué es lo que dice Dios, y eso le pasa al mundo. Todo el mundo, no, pero es que a mí no me parece que ese Dios mate a los niños del tsunami, ¿cierto? Pero si ni siquiera sabe cómo se llama ese Dios y se atreve a hablar contra él, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el discernimiento, ¿cierto? Miren, vamos al capítulo 22, ya para finalizar. Génesis 22, 1. Génesis 22, 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Cuando, miren, algo que debe quedar muy claro, cuando se habla de que el Señor probó a Abraham, ¿será que es que Dios dijo, bueno, vamos a ver si es que Abraham me obedece o no? Yo quiero saber. ¿Será que eso sucedió así? Dios sabe todas las cosas, entonces le probó ¿a quién? A él y a nosotros. La prueba era para él y para nosotros, para probarnos, ¿sí? Que estas cosas se dieran para que él manifestara su voluntad, para que nosotros entendamos con toda esta enseñanza, ¿sí? Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, le dijo, váyase para esa zona, yo le voy a decir después dónde, y vaya y mate a su hijo. O sea, ¿cómo así? ¿Pero cómo Dios le va a hacer semejante cosa? No que era una prueba, pero la mayoría de veces no sabemos cómo responder porque no conocemos la historia total de esto, ¿cierto? ¿Y Abraham qué hizo? Uy, no, ¿cómo voy a matar a mi hijo? O sea, no, ¿qué Dios me va a pedir eso? ¿Qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obedeció en todo lo que el Señor le dijo, ¿sí? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ese no sacó disculpas que queda, no, es que queda muy lejos y no alcanzo, tengo mucho trabajo, ¿sí? No, es que es muy difícil, Señor, o sea, yo no puedo hacer esas cosas. No, él lo hizo. 3 días de camino y llegó. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El niño no sabía, ¿cierto?
¿Y qué le dijo su papá? No, papito, tranquilo que no le va a pasar nada. No, él no le dijo eso. Tenemos que darnos cuenta de cuando le hablamos a nuestros hijos, que como están pequeños, ¿sí? Entonces uno comienza y le miente a los hijos y después le está exigiendo a los hijos que no le mientan a uno. Pero desde pequeñitos los enseñamos a que no les digan mentiras, no les digamos mentiras a nuestros hijos. Así por más fuerte que sea, el Señor se va a agradar de ustedes y de nosotros cuando le hablamos la verdad a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en un altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. ¿Sí han escuchado esa frase? Dios proveerá. ¿Ya ven de dónde viene? ¿Sí? De ahí viene la frase Dios proveerá, pero están hablando de un Dios específico, ¿sí? Este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús es su nombre, ¿sí? El Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Entonces cuando uno ve la situación, oiga, pero este Abraham no quería al hijo, ¿cierto? Porque pues, dentro del entendimiento humano, pero ¿cómo? Dios le dice que vaya y lo mate y lo va a matar. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a obedecer? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Abraham fue declarado justo? Dice, porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿cierto? Por eso él fue justificado, por creer en ese Dios que queremos creer nosotros también siempre. Entonces, ¿por qué Abraham decía eso? ¿Por qué hacía esas cosas que son tan ilógicas para el hombre, para el mundo actual? ¿Por qué son tan ilógicas esas cosas? Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí ven la forma como pensaba él? Con discernimiento en la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo que Dios dijo, ¿sí? Él dijo que habló en muchos tiempos por sus padres, a vuestros padres por los profetas. Él habló ya y se cerró. Eso está contenido en la palabra de Dios, ¿sí? No hay nuevas revelaciones. Las revelaciones vienen cuando yo comienzo a entender lo que ya fue dicho. Entonces, cuando vemos a ese Abraham que iba a matar al hijo, no, Abraham le creyó a Dios. Dios le dio a su hijo, ¿sí? Antes de que naciera, el Señor le dijo a Abraham: de él va a venir la descendencia que no va a poder ser contada. Cuente las estrellas del cielo o las arenas del mar. ¿Puede contarlas? No puedo. Asimismo será la descendencia que vendrá de ese hijo que yo le daré de Sara, ¿sí? Entonces, cuando el Señor le dice a Abraham: vaya y sacrifíquelo, mátelo, como se sacrificaba un cordero, lo degolle en el cuello, le corte el cuello. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué pensó Abraham? Él no halló una mala intención en Dios. Él entendió lo que había sido dicho. Si el Señor me prometió que de él va a venir la descendencia, pero él todavía no tiene hijos, entonces pues yo voy y lo hago. Si el Señor me dice que lo haga, pues yo lo hago. Porque si él me prometió eso, él lo va a cumplir. Entonces ¿será que lo va a resucitar de los muertos? Ah, bueno, yo voy y lo hago. Ya se entiende qué es el discernimiento en la palabra del Señor, que aunque las cosas se vean turbias, oscuras o inentendibles, en la palabra de Dios está la respuesta a todo, ¿sí? Aún a las cosas más ilógicas para el hombre, ¿sí? Como sacrificar un hijo suyo, él tenía la convicción de eso. Entonces, a veces toca a los hijos darles juetecito,
¿sí? Y darles fuerte para que se acuerden. ¿Por qué? Porque estamos corrigiéndolos para que no se pierdan, ¿sí? Porque dice que el corazón hay necedad en el corazón del muchacho. Todos cuando fuimos muchachos éramos necios y rebeldes. Eso es una condición natural, el Señor lo dice. Entonces toca corregirlos para que no se pierdan. La psicología, las doctrinas de hoy en día nos dicen que no, que es que al niño no hay que castigarlo. El castigo físico no es, o sea, una cosa es castigarlo y otra cosa es maltratarlo. Son cosas muy diferentes. Cuando los cogen y les dan con los pies, con lo que encuentren y queda el niño todo vuelto nada, eso ya es maltrato, ¿sí? Y no se procura una corrección, sino un maltrato al niño. Siempre el castigo debe ser, porque la vara está consignada en la palabra de Dios. A mucha gente no le parece. No, pues es que a mí no me parece. Bueno, pues yo me acojo a lo que el Señor dice, que seamos estrictos con los niños. Amarlos no significa alcahuetearles todo o permitirles todo, a todos decirles que sí. Por eso vienen los niños, los emos y los niños que se quieren suicidar y todo, porque lo han tenido todo desde chiquiticos. Nunca se les dijo no. Cuando se les llega a decir que no, o el papá o una situación, o en el colegio o en la vida normal, entonces los niños no encuentran otra salida que quitarse la vida, ¿cierto? Y miren, se van a perder en el infierno porque los papás no los educaron correctamente, a decirle sí cuando es sí y decirle no cuando es no, ayudarles y enseñarles que hay que hacer la voluntad del papá, porque el papá se acoge a la voluntad de Dios. Entonces eso es muy importante, eso tenemos que hacerlo para que nuestros hijos no tengan problemas. Cuando yo le enseño a mi hijo a que hay un castigo cuando hace algo malo, cuando salga en su vida profesional o en su vida de matrimonio, cuando ya salga de la casa, cuando ya salga del cascarón, cuando lo reprenda un jefe no se va a traumar, cuando lo regañe un superior no se va a echar a la pena y va a echar todo por la borda. No, ya está enseñado, ya aguantar el regaño y seguir para adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma tenemos que sobreponernos con el conocimiento de la palabra de Dios que impere en nuestras vidas, para que así, de esta forma, con la predicación de esta palabra, seremos salvos yo y mi casa. ¿Mm? Tú y tu casa serás salvo, pero no por herencia. Como decía nuestro amado pastor, Dios no tiene nietos ni sobrinos, Dios tiene hijos. ¿Sí? El que crea y persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? O sea, los que creamos, los hijos, tenemos que enseñarles a creer, tenemos que mostrarles el discernimiento en la palabra de Dios para que ellos también sean salvos cuando ellos crean, ¿sí? No por el hecho de que yo crea mi hijo va a ser salvo, eso no sucede de esa manera. Nadie nace siendo cristiano, ¿sí? Todas esas cosas llegan y hay que enseñarles a nuestros hijos, hay que enseñarles el discernimiento entre las cosas del bien y del mal, como lo dice la palabra de nuestro único Dios y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.